Ay, no hay derecho a sufrir tanto, pero lo bueno es que Bolivia avanzó a la final del torneo intercontinental de repechajes y de todo eso les hablo ya mismo aquí en Palabra de God. Partido tenso e intenso. No me hubiera gustado estar en la piel de un boliviano de La Paz, de Cochabamba, de Oruro, de Beni, de Pando, de Chuquisaca, del Alto, en general, de toda Bolivia, al ver este cotejo. Yo estaba padeciendo. Imagínense cómo fue este duelo para un boliviano que ha estado esperando 32 años pacientemente su lugar, a ver si puede disputar otra vez una Copa del Mundo como en aquel 1994. Pero qué partido tan tensionante, qué partido por momentos tan desesperante, pero también qué partido tan emocionante al final para la verde. Un duelo que arrancó con selecciones muy parejas, tuvimos opciones para cada uno de los lados. Si hablamos de Surinam, un equipo, como sabíamos, muy físico, muy atlético, muy veloz, que destruyó las bandas de Bolivia, sobre todo en el primer tiempo y un rato en el segundo tiempo. Pero si nos vamos a Surinam, me acuerdo que Piroe tuvo un pase de la vida que el tipo solo tenía que ponerla allá en el ángulo y la lanzó a las nubes, le pegó un taponazo a alguien por allá en la tribuna del estadio de Monterrey. Y yo dije, bueno, primer milagro para Bolivia. Pero el milagro más grande para Bolivia se dio cuando le cayó la pelota a este futbolista de Surinam, llegó y pateó y de una forma casi que mística la sacó Guillermo Vizcarra con la cara. Con la cara la sacó Vizcarra. Cuando disparó el de Surinam, yo dije, ya gol. Y cuando, ¡tin! La sacó Vizcarra. Yo dije, hay algo para Bolivia. Porque es cierto que tú te debes preparar bien, que tú debes hacer todo lo que esté a tu alcance, pero también en algún instante debe aparecer la fortuna, esa dosis de suerte en estos partidos tan definitivos. Pero no solo Bolivia se salvó ante lo que hizo Surinam, también Surinam se salvó de un disparo de media distancia a Bolivia que atajó muy bien el portero y sobre todo de una picadita de Robson Mateus que le cayó a Monteiro y que insólitamente eso no fue gol. Entonces, si ustedes se fijan, tuvimos una primera mitad muy pareja, donde me imagino cómo sería la tensión en Bolivia. ¿Cómo estarían los bolivianos así? Diríamos aquí en Colombia con el Cristo en la mano, padeciendo, porque son 32 años, loco. Son 32 años esperando este momento. Y Bolivia, en esa primera mitad, respondió mejor de lo que yo esperaba, porque yo venía guiado por lo que la Verde había hecho en los partidos preparatorios. En esos duelos había dejado muchísimas dudas Bolivia contra Japón, Corea del Sur. Bueno, a Jordania le ganó, es cierto. Pero sobre todo los últimos contra Perú C, contra México B. Es cierto que le había ganado en el tiempo reciente a Trinidad y los Vagos 3-0, pero como que le quedaba a uno esa inconsistencia en la mente. Ojo, el rival que va a tener al frente es difícil, pero tras ver la primera mitad, yo llegué a la conclusión de no es tan intocable Surinam, no es Estados Unidos de la CONCACAF, no nada que ver. Bolivia no estaba tan lejos de Surinam. Bolivia mejoró un montón con respecto a lo que veníamos viendo en los partidos amistosos. Y esa mejora se sintió sobre todo en la segunda mitad. Sin embargo, antes de los gozosos llegaron previamente los dolorosos. Porque Bolivia entró dormida al segundo tiempo. Eso también es una realidad. Le atacaron la banda y tras varios disparos, diversos futbolistas de Bolivia intentaron sacar la pelota, ninguno lo consiguió. El portero quedó a merced de Van Hergen y este llegó y pateó y convirtió el 1-0. Ahí yo vi las cosas muy difíciles porque conforme yo traía mentalmente a Bolivia de cómo se había desempeñado en los amistosos, me fijé que era una selección a la que le costaba marcar goles. A diferencia de ese partido contra Trinidad y Tobago, lejos de ese duelo, le ha costado mucho en nosotros marcar goles, por lo que ahí se vio muy difícil el asunto. Y aparte Bolivia no encontraba su nivel, como que ingresó en un periodo de intrascendencia e incluso el partido se metió en una meseta. Cayó en una meseta, ¿por qué? Porque inexplicablemente Surinam, que estaba haciendo las cosas medianamente decente, que más o menos estaba respondiendo a las expectativas y que iba ganando el partido, tuvo más miedo a perder que ganas de ganar. Es una cosa insólita. Tienes muchas cosas a tu favor, Surinam, pero ¿te llenas de miedo? ¿Empiezas a quemar tiempo?
empiezas a botarte. Y lo que más me saca de quicio a mí es que un equipo vaya ganando, pero esté cagado el susto. Se empiece a botar, empiece a quemar tiempo. Me fastidia, pero por demasía. Y yo cuando vi a Surinam ahí que se tiraba por cualquier cosita, por cualquier bobada, se tiraba al piso, yo decía como, tiene que ganar Bolivia, tiene que avanzar Bolivia, no lo merece Surinam. Y sabemos muy bien que el fútbol no es de merecimientos, pero de vez en cuando se alinean las cosas, se alinean las circunstancias, se alinean los planetas, o se alinea la lectura de la hoja de coca, porque también vi por ahí que en un programa boliviano estaban haciendo la lectura lanzando hojas de coca y una cosa de locos, pero todo se da en estos partidos tan definitivos, hasta lo folclórico. A lo que voy es que Surinam iba ganando el cotejo, sí es cierto, el partido se metió en una meseta, también es verdad, pero Bolivia mejoró, eso también es cierto, porque el técnico que nosotros durante tanto tiempo, a lo largo de la clasificatoria, a lo largo de los amistosos preparativos, criticamos, Oscar Villegas se movió y sobre todo los jugadores le respondieron, porque tú te puedes mover, tú puedes pensar las cosas bien, pero si los futbolistas no te responden los que ingresan, ese es un tema distinto, pero aquí sí sucedió. Villegas saca a Cuellar y mete a Moisés Paniagua. Esto fue fundamental para la selección boliviana, porque si ustedes se fijan, ahí comienza la levantada. Es una combinación de situaciones. Surinam se llena de más miedo a perder que de ganas de ganar, y Bolivia dice, estoy jugado, estoy al todo por el todo, voy para adelante. Y el ir para adelante le funcionó a Bolivia. Yo destaco sobre todo al lateral, arrojado, lanzado. ¿Cómo es que Medina? Fíjense que en el primer gol de Bolivia, él llega y se va y se lanza. Y en el segundo gol de Bolivia, para que cometan el penal, él también ya había ganado la banda. Pero vamos a ese primer gol. Entonces, con una Surinam que iba ganando, pero que llegó y se resguardó, Bolivia aprovechó esos espacios, aprovechó que Surinam le dio vida y se fue de la selección boliviana. Queda un rebote, un disparo de Villamil, queda el rebote y la pelota la recepciona Moisés Paniagua y le pega como en una especie de puntazo, 3 dedos, y la pone la pelotita ya al costado del ángulo inferior izquierdo del portero de Surinam. Delirio total, locura total, porque conforme se estaba dando el trámite del partido, no lo merecía perder Bolivia. Yo sentía, y yo creo que todos sentíamos, que el fútbol le tenía que dar algo más a la verde, que había hecho el esfuerzo ante un clima hostil, difícil, porque la temperatura era de 30, 35 grados por ahí en Monterrey. Incluso el técnico de Surinam, antes de que se diera el duelo, había protestado por esto, que por qué se jugaba tan temprano, que cuál era la necesidad, que muy caluroso. Igual tuvimos las pausas de rehidratación como se van a tener en la Copa del Mundo, pero esto es más difícil para Bolivia. Por lo que les dije antes, una selección acostumbrada a jugar en el alto, que tuvo que reacondicionarse al disputar sus duelos amistosos en Santa Cruz de la Sierra y luego la llevas a Monterrey con una temperatura más de 30 grados, es menos habitual para Bolivia que lo que es para Surinam. Entonces, doblemente valioso lo que hizo la verde. Y aquí con el empate de Moisés Paniagua, yo sentí que podía llegar el segundo, por el semblante, porque Surinam, lejos de sentir como el cachetazo e ir a buscar a Bolivia para meterle el segundo, se apichonó, se llenó de miedo, y Bolivia yo la veía como con el envión. Yo dije, este es el momento, papá, este es el momento para que Bolivia se vaya con todo, gane el partido y se meta a la final del repechaje intercontinental. Y si ustedes se fijan, hay cuánta diferencia entre los dos goles de Bolivia. Uno lo hace al 72, otro al 79 de penal. Entonces tenemos una diferencia apenas de 7 minutos, porque fue el mini partido en donde Bolivia entendió, lo gano o lo gano. Lo entendió y lo ejecutó. Eso es fantástico, porque no solo es que un equipo lo entienda, sino que un equipo lo lleve a cabo, que no se queden intenciones. Y Bolivia convirtió esas intenciones en actos. Eso fue clave, fue fundamental, sobre todo cuando desbordó otra vez Medina, que para mí es un gran partido. Yo voy a revisar el uno por uno, pero Medina desbordó otra vez. Viene el pase, llega al área este futbolista Godoy, otra modificación que había hecho Villegas. Godoy intenta hacer una amague y aparece Avena, porque es el apellido, Avena, el futbolista de Surinam, y lo pisa, medio lo toca, se puede decir penalito, pero de una llega y lo toca. Penal para Bolivia, y la responsabilidad recayó en nada más ni nada menos que en Miguelito Terceros. Ese penal lo que pesaba. Y Miguelito Terceros no es un veterano,
Es cierto que es la bandera de esta selección boliviana, es el futbolista a mostrar, pero ese penal pesaba un montón. Afortunadamente para los bolivianos, Miguelito Terceros pateó muy bien, no fue inferior a la responsabilidad, porque hay futbolistas que son inferiores a la responsabilidad, van a repechajes, botan los penales y luego sus selecciones quedan eliminadas. O llegan a los mundiales y botan los penales y luego sus selecciones quedan eliminadas. Recuerdo una selección por ahí de una banda roja. Pero el asunto es que Miguelito Terceros no fue inferior al escenario. Pateó muy bien y convirtió el 2-1. Fantástico. Porque uno, si piensa en todo el camino que le ha tocado recorrer a Bolivia, desde aquel día que le ganó a Brasil en el Alto, desde todos los amistosos, todas las dudas, todas las críticas, incluso críticas nuestras y válidas, porque el equipo no estaba mostrando un norte claro, el hecho de remontar durante un partido definitivo de repechaje, hombre, eso uno no lo puede desconocer. Y Bolivia lo hizo muy bien. Este es el mejor partido que ha jugado Bolivia desde aquel día contra Brasil en la eliminatoria sudamericana. Porque sí, contra Trinidad y los Vagos se podría contar, teóricamente. Pero no sé si contarlo tanto. Por la dificultad, por todos los factores que implican. Desde aquel día contra Brasil en el Alto yo no le veía un duelo tan consistente. E incluso creo que en este jugó mejor que aquella noche contra Brasil en el Alto. Y respondió desde el carácter. Y no es que ganó en el Alto Bolivia, porque eso se decía y se criticaba. Ahorita se va a llevar el Alto allá a Monterrey. No, no ganó en el Alto. Nada que ver. Ganó en un clima muy hostil, como les digo. Más de 30 grados, con ese calorón que estaba haciendo en México. Entonces, no, nada que ver. Remontó muy bien Bolivia. Pero esos últimos minutos, se los regalo, ¿eh? Qué sufrimiento y también qué quema de tiempo en la que se metió Bolivia. Quema de tiempo, a mi parecer, innecesaria, porque Bolivia estaba montada en el partido. Bolivia solo era que siguiera acelerando. Claro, se podría decir, ya el equipo boliviano estaba cansado, al no estar habituado a eso, pues se le vuelve doblemente más complejo, pero de todas maneras yo creo que era para tener la pelotita un poquito más, hacerla circular, porque al final el árbitro dio casi 12 o 12 minutos de adición, y esos últimos minutos fueron un padecimiento. Sobre todo recuerdo el último disparo de Surinam, cuando sale Vizcarra y llega la puñetea hacia el centro, queda la pelota ahí en la medialuna, patea el de Surinam y milagrosamente la saca un boliviano al tiro de esquina. O sea, qué sufrimiento. O sea, yo creo que en ese instante varios bolivianos o no miraron, no se desmayaron, o algo sucedió, porque a mí casi me sucede eso también. Yo estaba ahí a punto de desmayarme cuando llegó y pateó el de Surinam. Qué padecimiento, qué sufrimiento, pero también qué felicidad por Bolivia, que nosotros pues hicimos todo el aguante que pudimos, incluso con nuestros relatos idiotas o muy comprensibles desde el antipoder con el maldito bolo que lo ven ahí y también lo ven en esa camiseta absolutamente random y fuera de lugar. Pero el asunto es que si funciona, pues que siga la cábala y que siga avanzando Bolivia. Se viene una final, el partido más importante del fútbol boliviano en los últimos 32 años. Podría también meter ahí aquella final de Copa América de 1997 contra Brasil, porque obviamente fue final y ahí estuvo Bolivia. Pero en cuanto a tema de mundiales, y este es el partido más importante para la selección boliviana en los últimos 32 años, quítenle lo del 97 si quieren meter Copa América, pero este es un duelo que sin lugar a dudas marcará un precedente para Bolivia, marcará la historia para Bolivia, puede romper otra vez en dos la historia para Bolivia y yo creo que detendrá al país, paralizará a Bolivia durante 2 horas, un poquito más se alargue, y que se preparen porque se viene la mera candela en ese duelo contra Irak. Revisemos por aquí los niveles. Bueno, Vizcarra, yo creo que una de las grandes figuras del partido, hizo unas atajadas claves. La que hace con la cara es bíblica. Es una atajada bíblica. La atajada que hizo Vizcarra. Impresionante la salvada de Guito Vizcarra. Luego Medina, me gustó mucho el partido de Medina. Tuvo incidencia en ambos goles. Si bien él no fue asistente directo, fíjense otra vez, revisen los goles y dense cuenta que él iba. Luis Hacking. Lo vi como un poco dubitativo ahí atrás, lo mismo con Morales ahí, pero más dubitativo a Jaquín, incluso le sacaron amarilla.
Sin embargo, por donde más sufría Bolivia era por el lado de Fernández. Si bien es verdad que Roberto Carlos Fernández llegó y pateó un sablazo descomunal que atajó el portero Besen, también por ese lado era una invitación a una jodida pesadilla. Y no nos digamos mentiras, Medina muy lindo al atacar, pero también para volver es una invitación a una pesadilla. Lo mismo Robson Mateus, tanto Mateus como Villamil deben ponerse fieros en ese aspecto contra Irak, porque Irak no creo que los perdone mucho. El partido de Cuellar no me convenció. Luego de los de adelante, Miguelito Terceros con categoría pateó un penal que pesaba. Ramiro Vaca hizo un buen cotejo, ahí aportó. Monteiro se comió un gol insólito, aunque también quedó exigido en cuanto al ángulo. De los que ingresaron, le sirvieron a Bolivia tanto Moisés Paniagua, que convirtió el 1-1, y Juan Godoy, al que le cometieron el penal. Luego de los otros, tanto Arroyo como Ervin Vaca, ya en el cierre para resistir el aluvión en el que se iba a convertir la selección de Surinam. Surinam que tuvo también complicaciones por las bandas, y un equipo que desfalleció, apenas marcó el 1-0, algo muy extraño. El hecho de quemar tiempo a Surinam lo que hizo fue quitarle ritmo. Un tema insólito. En vez de Surinam continuar ante una Bolivia que había recibido un golpe que parecía de knockout, lo que hizo Surinam fue, bueno, recular, tirarse al piso, darle tiempo a Bolivia para respirar y para repensar y para revivir. O sea, lo de Surinam no se entiende. No aprovechó el mini partido. Cuando iba ganando era para, listo, dar el golpe de knockout. No lo hizo. Y pues pagó. Y se va a seguir reflexionando. Eso que hizo todo un proceso de la selección de Surinam al repatriar varios futbolistas, convencerlos de que disputaran los duelos de la eliminatoria de CONCACAF, pero falló. Tanto en esa eliminatoria, porque tuvo todo para clasificar de forma directa, pero tonteó en unos partidos que no tenía que tontear Surinam. Y hoy contra Bolivia iba ganando el cotejo y se apichonó. Entonces merece quedarse eliminada la selección de Surinam. Aparte tengamos en cuenta que se fue el otro técnico, llegó este técnico, líos administrativos. En un instante hasta parecía que la FIFA podía desafiliar a Surinam por todos los líos administrativos que tenía. Al final no fue así, pero Surinam todo esto no le colaboró, sino que la jodió. Ahora, de los que ingresaron, ¿quiénes modificaron el curso de las cosas? Pocos porque, como les digo, Surinam desfalleció, ni siquiera Geraldo Becker, que era como la figura, ni siquiera él. Que lo de Surinam fue extraño, con ventaja y desfalleció. Le tuvo miedo al éxito. Eso también sucede, no crean que no. El miedo al éxito también sucede. Mientras que Bolivia, selección de la que tanto se dudaba, de la que tanto se hablaba, de la que tanto se decía, si no tiene el alto de su lado, no le puede ganar a nadie. Vean, le ganó a Surinam, lo cual de entrada ya demuestra que llega otro golpe de Conmebol contra CONCACAF, porque ya le iban a empezar a montar. Yo me los conozco. Ah, sí ven, es que no pueden hacer nada contra los de CONCACAF. Nada que ver. Ahora Bolivia tiene un partido decisivo contra Irak, una selección mucho más difícil que Surinam, eso sí. O sea, Surinam puede llegar a desfallecer, Surinam puede tenerle miedo al éxito, pero Irak yo la vi en esas eliminatorias asiáticas y es un equipo bravo. Sin embargo, Bolivia llega aquí ya en otra circunstancia. No llega con las dudas en el ambiente de no me fue bien en los amistosos, no puedo hacer goles, la gente dice que yo no valgo si no tengo el alto de mi lado. No, ahora Bolivia llega con una demostración de fútbol. Iba perdiendo, me sobrepuse, remonté y a una temperatura de más de 30 grados. Sin altura de mi lado. Entonces, ¿ustedes creen que estos futbolistas de Bolivia todo eso no lo internalizan y dicen, hermano, nosotros podemos? Que se convenzan, porque continúa vivo el objetivo de que en el Mundial de 2026 haya 7 selecciones de Conmebol. El sueño vive para Bolivia. Ahora es instante para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de esta remontada histórica de la Verde en este primer duelo del repechaje? ¿Cómo creen que le irá contra Irak? Dejen sus sensaciones aquí abajo. Ya saben, suscríbanse, denle like. Y como siempre, este es el canal en el que adoramos el balón y las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Esto es Palabra de Gol. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.